Hoy vamos a tratar este tema, vamos a discutirlo, vamos a ver el concepto, vamos a ver qué dice la Biblia de eso y vamos a escuchar sus opiniones y escuchar todas sus preguntas con relación a este tema. Este tema tan interesante que nos lo vamos a dividir en dos. Hoy vamos a hacer la primera parte de cómo manejar el tema de la disciplina, y el próximo martes, que será nuestro último martes, vamos a hacer la segunda parte, porque es un tema muy poco tratado, y que hay muchos textos interesantes que podemos tomar y que tenemos que ver. A ver, alguien me levantó, usted, doña Yossi. Ok, ok. Caridad, ¿usted quería decir algo? Usted dijo que se había tratado ese tema. Lo que pasa es que el año pasado ¿Qué, usted qué? empezó y habló de lo que habló las 2 semanas anteriores, pero de este tema De este no no hablamos, habló. no, exacto, exacto. Nunca lo había escuchado, por eso era Bien, que me perfecto. confundí. Bien, pues escuchen esto, mis hermanos. Si ustedes quieren, pueden tomar nota. Me encanta cuando toman nota porque así son cosas que se quedan. Yo voy a darle una definición muy interesante que yo encontré en el libro de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, del hermano Francisco de la Cueva, en una serie de estudios teológicos que para mí es una definición bien interesante, y la tomé de allí para compartirla con ustedes. Dice que la disciplina es la acción, atención a esto, es la acción en la que la iglesia local se ve obligada a tomar con algunos de sus miembros, cuando este miembro rehúsa apartarse de un error doctrinal o de un pecado notorio y escandaloso. Esa es la definición. Yo voy a volver a repetirlo. ¿Qué es una disciplina? Es la acción en la que la iglesia local se ve obligada a tomar con algunos de sus miembros cuando este miembro o estos miembros se rehúsan a apartarse de un error doctrinal o de un pecado notorio y escandaloso. Esta es la definición que utilizó el hermano de la Cueva en su libro La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, que es parte de su serie de estudios teológicos. Muy bueno, le animo a que lo escuche. Y hay un segundo libro muy bueno también que tomo como referencia para este tema, y es un libro del hermano MacArthur, que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Excelente libro también, se los recomiendo. Los voy a compartir en el grupo para los que lo deseen, los dos, para que lo puedan tener. Sí, esos autores, el hermano Francisco de la Cueva, que es español, sí, es de la iglesia nuestra, de los hermanos en España, ya pasó a la presencia del Señor, pero es uno de los eruditos y de los predicadores más grandes que nosotros tuvimos, y cientos de iglesias utilizan sus series de estudios teológicos para trabajarla. El segundo escritor es el predicador John MacArthur, que es bautista, que todavía tiene su iglesia actualmente en Estados Unidos y está activo, vive y predica cada domingo el hermano John MacArthur, ¿no? Y también es el director de la iglesia, es el pastor de la iglesia Grace Community Church, así se llama la iglesia, Grace Community Church, y también tienen un instituto bíblico bautista muy famoso. Así que esos son, les recomiendo leer algunos de esos escritores que son muy buenos, y eso también trabaja para nosotros ahí aprendiendo el enfoque de, tomando el hábito de lectura, que es importante, mis hermanos. Entonces, la primera pregunta sería si la iglesia tiene necesidad o no, o el creyente tiene necesidad o no de ser disciplinado, ¿ok?
Y la respuesta, yo quisiera que nosotros el primer punto lo veamos en este versículo bíblico que se encuentra en el libro de los Proverbios, que luego es utilizado más adelante por el siguiente pasaje que vamos a leer también. Pero Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, si me pueden ayudar colocándolo en pantalla y que ustedes lo pueden buscar en sus Biblias también. Y apunten esa cita porque son citas que pueden ayudarle a ustedes a saber dónde se encuentra posteriormente esto. Si usted dice, ay, un tema muy bueno, pero yo no me recuerdo dónde el hermano lo dijo. Cuando usted lo agarra y lo apunta, eso no se pierde porque lo escrito está, ¿no? Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Verso 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Verso 12. Y dice, ¿por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a repetirlo, lo leemos otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y esto es una sugerencia, ¿no verdad?, dada por la palabra de Dios, escrita por el hombre conocido como el hombre más sabio de todo el mundo, que es Salomón, sabiendo nosotros que esa sabiduría venía de Dios. Y es Dios quien coloca en el corazón de Salomón este consejo a nosotros y comienza diciendo, mira, hijo mío, y lo llama, no deseches el castigo de Jehová. Cuando Dios, por alguna razón, queridos hermanos, por alguna situación nos llama la atención, nosotros tenemos que entender que Dios lo está haciendo con un propósito. Figure usted su misma posición si usted tuviese un hijo, o piense como hijo, o piense usted si es padre. Miren, hay una reacción muy diferente cuando usted ve a un niño que está haciendo algo malo, cuando es su hijo que cuando no es su hijo. Atención a esto. Si es mi hijo y hace algo malo, yo sé cómo corregirlo. Y automáticamente, si necesito hacer corrección, lo corrijo. Atención, lo corrijo. Ahora, si yo veo un muchachito que está al lado mío, pataleando, gritando y poniéndose de malcriado, si no es hijo mío, yo no lo corrijo. Y si no tengo confianza, si no tengo conexión, y si no es hijo mío, si no hay intimidad, si no hay relación en la vida de ese, yo no lo corrijo. ¿Usted sabe por qué? Porque no lo siento hacer. ¿Y por qué yo lo hago con mi hija y con él no? Porque yo quiero enseñarle a mi hija que lo que está haciendo está mal para que no lo repita. Porque yo soy su padre. Yo sé que ella no se va a sentir bien. Yo sé que ella no le va a gustar. Yo sé que ella no lo va a disfrutar. Yo sé que posiblemente me va a gruñir. Yo sé que tal vez va a acotarse en la noche pensando en lo que yo le estoy diciendo. Pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. Porque yo sé que la decisión que yo estoy tomando como ella es el proceso de corregir lo que está mal. Y es por eso que Dios nos hace esta advertencia y nos llama por medio de su palabra y nos dice, hijo mío, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni cuando Dios te corrija, no te fatigues. ¿Por qué? Y la razón es que la razón por la que Dios nos corrige es porque nos ama. Porque al que ama, ¿qué hace Dios? Castiga. Como el padre al hijo, ¿a quién quiere? El padre que quiere a su hijo, lo corrige. Si no lo corrige, es porque no lo quiere. Pero si usted quiere que su hijo sea diferente, que cambie, que sea mejor, usted lo corrige. Para que lo malo no lo haga. Dios, de la misma manera, querido hermano, querida hermana que estás aquí, cuando Dios ve que algo no está funcionando bien en tu vida y en mi vida, Dios trae corrección. Porque Dios nos ama. Pero en mi vida es la vida que Dios te dio.
Pero soy yo, Él es tu Padre. Y en ese proceso, sin duda, también el Señor ha colocado sobre las autoridades de la iglesia en este proceso, los ancianos, pastores de la iglesia, el hecho de que nosotros tenemos que vivir como que tenemos que dar cuenta. Hablamos de eso cuando hablamos acerca de los ancianos, ¿no? Hace 2 martes, cuando hablamos de eso. Entonces, personalmente, en la parte personificada de muchos de esos aspectos, es a los ancianos pastores los que cae el peso y la responsabilidad de ejecutar lo que Dios ya ha predicho que debe de suceder y que debe hacerse. Hablamos en el Antiguo Testamento acerca del concepto de la disciplina, pero vamos al Nuevo. Hebreos capítulo 12, vamos a leer varios versículos desde el 5 al 11. El principio de este pasaje inicia el escritor de los Hebreos haciendo referencia precisamente al pasaje que nosotros acabamos de leer en Proverbios. Se van a dar cuenta que los primeros versículos son prácticamente idénticos, ¿ok? Y es porque el escritor está haciendo referencia al Antiguo Testamento y después entonces él desarrolla. Lea conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Cita la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí, diciendo: hijo mío, fíjense aquí, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pasamos aquí y dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor al que ama? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Se extiende aún más. Miren esto. Y esto no lo está diciendo, lo dice el escritor de los Hebreos aquí. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tu papá no te disciplinó, entonces como que tú no fues hijo de él. Un bastardo es alguien que no es su propio hijo. Entonces, Dios al que ama disciplina, y si tú te quedas sin corrección, es porque tú no eres hijo. Pero hay que corregirte, porque Dios, todo el que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Seguimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Todos nosotros tuvimos a papá y a mamá que en el momento que estábamos ahí, ¿qué hacían? Nos disciplinaban. ¿Cuántos pecosones y galletas llevamos nosotros tal vez? No hagas eso, toma. Y ¿no? Y nosotros tranquilitos. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos nosotros? Los venerábamos. Ay, yo agradezco esa pela que papi me dio y que mami. ¿No hemos dicho así alguna vez? Pues yo lo he oído de ustedes. No, porque a mí me dieron mi pelita, pero yo sé por qué me la dieron, porque yo no. Entonces, dice el apóstol, dice precisamente el escritor de los Hebreos: pero nosotros teníamos nuestros padres terrenales que agarraban y nos fueteaban. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo venerábamos a nuestro papá cuando nos daba nuestra pela. Tal vez en el momento no, pero nosotros lo venerábamos. Y entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Yo me siento bien y venero a mi papá que me dieron mi pela cuando teníamos que darle. Pero cuando viene la corrección del Señor, ahí no. Ahí no me gusta. Ahí no me siento bien. Ahí usted no puede meterse en mi vida. Ahí busque lo suyo, que lo mío es mío. Ahí, ¿me están entendiendo, mis hermanos? Esto es lo que está diciendo el pasaje. Tan claro como eso.
Seguimos, no solamente siguen. Y aquellos, ¿quiénes son aquellos? Nuestros padres, que seguimos hablando del tema. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Y era como a ellos les parecía. ¿Sí o no? Wow, la palabra del Señor, Señor, esto es algo impresionante, ¿eh? Y era como a ellos les parecía que nos disciplinaban, algunos con guayo, otros con galletas, otros pero como a ellos les salía de su cabeza que no iban a disciplinar. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿quién es este? Dios. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Gloria al Señor. Pero Dios, si Dios ejerce una disciplina en ti y en mí, lo ejerce con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que sea provechoso para ti. ¿Cuál es el principal provecho? Para que participes ¿de qué? De su santidad. ¿Qué es participar de su santidad? Participar de su santidad, la palabra santidad quiere decir estar apartados del pecado y participar de la persona de Cristo Jesús, de lo que implica el concepto de estar en la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. De eso es que Dios quiere hacerte parte. Pero si hay algo que no está bien, debe de ser corregido para que seas partícipe de esa santidad. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y es por eso que si hay algo que no está bien, tiene que ser corregido para tu provecho y para el mío. Y para que ese provecho se convierta en nosotros poder ser partícipes de la santidad de Dios. Entonces, necesitamos sí o no delante del Señor ser disciplinados. Claro que necesitamos ser disciplinados. Es necesario porque Dios tiene un propósito. Pero Dios tiene un propósito también con la disciplina, como le habíamos dicho. Nuestro Padre Celestial nos ve como hijos que necesitamos ser corregidos cientos de veces. Y entonces hay veces que, como bien decía el pasaje, hay correcciones que yo aceptaba muy bien y que hoy caberenaba. Ay, qué bueno, y que esto y que lo otro. Pero cuando viene de Dios, ahí yo digo, no, porque yo pienso, no, porque yo creo, porque mi posición al respecto es, y se nos olvida cuál es la posición de Dios. ¿Se entendió esa partecita, queridos hermanos? ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta, ¿no, verdad? No. Oye, yo respondí por ustedes, ya yo dije que no. Entonces, en cuanto al concepto de la disciplina, hay dos aspectos de corrección en la disciplina. Número uno, cuando hay una corrección en el pecado directo y cuando hay una corrección en el pecado indirecto. ¿Qué quiere decir una corrección del pecado directo? Cuando yo de manera personal estoy involucrado en esa situación. ¿Qué quiere decir cuando quiere decir pecado indirecto? Cuando somos todos parte de una congregación y de una iglesia y el pecado involucra a otra persona, pero como yo soy parte del cuerpo, también yo me tengo que doler de lo que está sucediendo. ¿Se entendieron la diferencia entre una y otra? Entonces, ¿qué dice Dios con relación al concepto de la disciplina directa? Y hoy, en el pasaje que vamos a leer, le voy a tumbar un santo a ustedes, ¿no? Yo creo que yo lo he dicho antes, pero hay un texto en lo que vamos a leer que se usa mucho. Y ese texto, desde que yo lo entendí, lo comprendí, no lo utilizo más en ese contexto. Pero nosotros lo usamos mal, mucho, ese versículo, porque lo sacamos del contexto para lo que fue escrito. Una de las cosas que son importantes es que cuando interpretemos la Biblia
la interpretemos, uno de los consejos es basado en qué quería decir el escritor cuando lo escribió. Y hay un pasaje ahí que nosotros vamos a leer, que algunas veces nosotros lo movemos, lo sacamos, lo leemos solo y hablamos de cualquier otra cosa que no tiene que ver con lo que está diciendo el pasaje. Pero vamos ahí ahora. Acompáñenme para sacarlo de duda. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Es bueno que usted sepa que me parece que estamos transmitiendo en este momento, ¿no, verdad? Estamos transmitiendo por Facebook Live. Así que si a usted se le olvida algo de lo que nosotros dijimos aquí, usted puede entrar a Templo Bíblico Los Alcarrizos y encontrar entonces la predicación y volver a repasarla cualquier cosita en su casa y volver a escucharla, ¿de acuerdo? Dígame. Sí. Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. A eso, a esa moda, la pregunta, voy a repetir la pregunta de Jonathan. Jonathan pregunta que si estar en la moda, ¿ok?, es estar en amistad con el mundo. Que tenemos que hacernos, que son importantes, es esa moda. Yo tengo que hacerle algunas preguntas, sin importar cuál sea la moda. ¿Esa moda glorifica a Dios o no glorifica a Dios? No importa cuál sea. No importa si el jean va roto o si el jean me lo pongo al revés o si simplemente se están usando más para arriba o más para abajo. Póngale el nombre que usted quiera. Póngale el nombre que usted quiera. Pero pregunto, primera pregunta, esa moda, sea cual sea, el nombre que usted le ponga, ¿exalta a Dios o no lo exalta? Yo tengo que hacerme esa pregunta. Segunda pregunta que yo le tengo que hacer, ¿esa moda delante de la presencia del Señor conviene a mi vida como cristiano? Yo le tengo que hacer esa pregunta. Tercera pregunta que yo le puedo hacer, ¿esa moda me edifica? ¿Qué quiere decir edificar? Construir. ¿Me hace mejor como creyente? Me aporta, me añade, me suma. Dice Pablo cuando habla a los Corintios, todo me es lícito. ¿Sabes lo que quiere decir todo me es lícito? Todo me es permitido, dice Pablo. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo me suma o me edifica. ¿Ok? Entonces yo tengo que pensar en eso. Yo tengo que analizar eso. Y yo no te contesté si sí o si no. Si no, eres tú que tienes que contestar esas preguntas. Yo tomo las preguntas y se las hago. La moda puede ser la que usted quiera, el vestido, el revés, el coso, una pelá, la que tú quieras. Y entonces yo me pregunto, ¿conviene? ¿Me suma? ¿Glorifica a Dios? Si la respuesta a las tres que yo estoy haciendo es no, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Hay otro tema y es el tema del testimonio. Cuando yo hago algo por hacerlo, que no me importa que piensen, pues yo no lo estoy haciendo para nadie, yo lo hago para mí, pero hay otra persona que te está mirando. Entonces, a veces, incluso con mi propio hijo, que yo le digo, uno de los temas que yo más lucho con él, y que de hecho veo muy mal en todos los jóvenes, es el corte del pelo. Es porque parte de nuestra cultura, lamentablemente, deja mucho que decir acerca de eso. Entonces, ellos no quieren entender que es que deben dar testimonio como creyentes, porque la persona de afuera no ve eso, o sea, lo ve como un obstáculo para llegar a Dios. Sabemos que no lo es, obviamente, porque nadie va a tener excusa el día de mañana, pero sí, dice el Señor, hay de aquel que haga caer a uno de los más pequeñitos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Yo le voy a contar una historia muy personal, ¿no? ¿Verdad? Nosotros teníamos precisamente aquí en la congregación y le tocaba precisamente predicar a un hermano. Y entonces el hermano ese día se había dado una pela caliente. Le dije, mira,
yo no tengo tanto problema con el hecho, se lo decía, porque hay cosas, anteriormente cuando tú revisas en los 70, en los 80, la gente usaba afro y nadie decía nada. Y no era un problema para nadie porque todo el mundo como que lo usaba. Y el afro no era pecado en ese momento, cuando tú piensas en el cuestión de los 80. Ahora bien, que ahí es que voy con lo que Caridad menciona. Y vuelvo y recalco. Te suma, te construye, te edifica. El tema es que aunque tu mensaje sea el mejor mensaje que tú has escrito y que el Señor haya puesto sobre ti, al ponerte de pie tú estás generando una distracción innecesaria. Una distracción innecesaria porque el que esté sentado ahí va a estar más pendiente de la pelá que tú tienes que de lo que va a salir de tu boca. Porque nuestros hechos hablan tan fuerte que no nos dejan escuchar lo que decimos. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Entonces, yo le dije, si pecado tú no has cometido ninguno, pero yo no voy a dejar que tú se subas en el púlpito. Y no lo vas a hacer hasta que no vengas pelado de una manera apropiada y te puedas subir. Y si tú resuelves eso, no pasa nada. Lo arreglaste y puedes seguir, ¿no?, sirviendo al Señor y haciéndolo como tú lo haces. Como yo sé que el Señor te usa y como yo sé que el Señor te bendice. Pero no vamos a generar una distracción absurda e innecesaria para eso. Y trabajamos eso. Porque la idea, mis hermanos, es nosotros en el nombre del Señor ir corrigiendo lo que está mal, lo que necesita corrección y con amor. Y vamos a hablar de eso más adelante porque el fin de la corrección es que sea provechoso, como le decíamos, ¿entiende? ¿Cuál es el fin de la corrección? La restauración, que nosotros podamos ser parte del concepto de la santidad. El fin de la corrección no es destruir. Cuidado con eso. Y hay muchas veces que hay muchas personas que caen en ese error. Que algunas veces líderes y personas que se pueden ensañar en el concepto de destruir. Lo hemos visto. ¿Okay? Yo he sido testigo de eso. Y eso es un extremo que tenemos que cuidar. Jocelyn. Claro. Había un libro muy popular, no sé si ahora, me lo pongo antes, no sé si ahora lo están usando. Lo haría Jesús, algo así se llama. Sí. Es como cuando tú vas a hacer algo, vas a ponerte algo, vas a hacer algo que está de moda, eso Jesús lo haría. O sea, que es algo que nos confronta, nos puede ayudar a ver cómo debemos actuar, tomar decisiones así sin. Correcto. Muy bien. Vamos a volver donde estábamos. Mateo, capítulo 18. Y vamos a hablar lo que dice la Biblia acerca de la disciplina en el pecado directo. ¿Ok? Cuando digo directo, lo que dice la palabra, cuál debe ser el proceso de la corrección cuando yo estoy involucrado en ese proceso precisamente. Y vamos a ir a comenzar. A ver. Déjame ver si es este. Exacto. Versículo 15 en adelante. ¿Bien? Y esto es situación en la que usted y yo podemos estar fácilmente involucrados. ¿Bien? En este tipo de situaciones y de circunstancias hay una etapa, se supone que si se maneja bien, los ancianos, los pastores no deberían de involucrarse. Pero la iglesia incluso plantea el pasaje, incluso plantea en qué momento ya sería necesario que los ancianos intervengan. ¿Ok? Lo ideal es que como creyentes nosotros manejemos todo según la palabra del Señor, que no haya necesidad de que un anciano o un pastor intervenga. Eso es lo ideal. Pero adivinen qué pasa. Casi siempre hay que intervenir, ¿no? ¿Verdad?
porque es que somos duros, somos difíciles. Miren, mi hermano, yo digo que si esto nosotros lo cumpliéramos, ay, Dios mío, la paz, el amor, la tranquilidad, la unidad de la iglesia fuese una cosa, mira, del otro mundo. Pero es que tenemos problemas con esto. Vamos a ir poco a poco. Versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, y usted sabe quién es el protagonista de eso, usted es, porque es contra ti que pecó. Y usted sabe quién él está hablando, al que pecaron contra él. Oiga esto. Que usted sabe que lo interesante es que uno viene, no, porque fulano me hizo, y lo que fulana me dijo, y lo que ese hermano me dijo a mí, que me venga a pedir perdón, y que venga a resolver el lío que hizo aquí, ahora mismo, y que venga a arreglar esto. El culpable es él o ella porque me lo hizo a mí. Y la palabra de Dios, a quien le está dando las instrucciones, es al ofendido. Oigan esto, para que tú me entiendas. Tú te sientes ofendido, esto es lo que tú tienes que hacer. Atención, escuchen por favor. Tú te sientes ofendido, sientes que alguien te falló, sientes que alguien pecó contra ti, sientes que alguien te habló mal, sientes que alguien no cumplió lo que tenía que cumplir, sientes que alguien te trató mal, que no te tomó en cuenta. Tú sientes que alguien hizo todo eso por ti. Esto es lo que tú tienes que hacer. Lean conmigo, por favor, para que ustedes me ayuden. A ver si yo estoy diciendo lo correcto. Si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Quién es que va ahí? Soy yo. Oye, yo. Pero fue él que pecó. No, pero no te estoy diciendo. No. Eres tú. ¿Pecaron contra ti? Ve. Ve, yo. Sí, tú. Pero fue contra mí. Ve. ¿A quién es que se lo está diciendo? Al que le hicieron el mal. Al que se sintió ofendido. El que se sintió ofendido es el que va según la palabra de Dios, no según lo que sucede todos los días, no según lo que tú piensas, no según lo que tú crees que es correcto. Ya eso, si tú quieres, emburújate con la Biblia. Pero lo que dice la Biblia es que si te sientes ofendida u ofendido, ve. ¿Me están entendiendo? Ok. ¿Y vamos a dónde? Ve y repréndele a solas, tú con él. Me paro aquí. Lo primero es que plantea que el que es ofendido debe de ir. Vamos a decir, yo sentí, ¿no, verdad? Que Carmen llegó, abrazó a Caridad, y yo sentí que Carmen como que no me abrazó igual a mí. Oye, yo tengo esa espinita ahí que me está matando. Yo, Dios mío, ¿qué es lo que te...? ¿Y qué fue lo que yo le decía a Carmen? Óyeme, pero mira, las cosas cambian porque mira. Y ella llegaba, y yo lo sé, porque ella llegaba, al primero que saludaba era a mí, desde que yo llegaba. Me volaba arriba y todo, pero yo le vi algo. Yo le vi algo en los ojos. Entonces, cuando saludó a Caridad, lo hizo como con ese amor, como para que yo viera. Como para que tú digas, a ti no te voy a saludar. Oye, ya yo me estoy haciendo mi mundo en mi cabeza y yo comienzo a ponerme creativo y ya yo estoy en una posición totalmente incorrecta y alejada. Yo estoy ofendido. Adivinen qué me dice la Biblia. Ve. Él me dice, ¿tú te sientes ofendido con que Carmen no te haya saludado? Entonces tú vas donde Carmen. Ahora, ¿cómo? Ya yo sé que tengo que ir. ¿Cómo voy? Me le paro delante de todos los hermanos y le digo, a mí si no me saludan. ¿Así? No. O me paro ahí y digo, bueno, hay saludos que no importan.
Me paro y digo eso. ¿Eh? Somos buenos. Que se coma su saludo. ¿Eso es lo que está diciendo la Biblia? No, no, no. Está diciendo, ve y como. Yo voy a... Hermana, usted me puede dar un segundito que yo tengo que hablar con usted. Ahora, mi hermano, ahora, puede ser cuando termine el culto, podemos apartarnos un ratito ahí. No hay nadie, nos subimos ahí al segundo piso. No, ¿verdad? Donde no se hagan, si no damos dos galletas, no, mentira. Donde no se haga nada, que nadie esté oyendo, ni nadie esté chimoteando, ni nada. Entonces, ella y yo nos sentamos solas. Y yo, que me sentí ofendido, le digo a mi hermana, mire, yo tengo que confesarle que yo me sentí mal con algo que usted hizo el día de hoy. Yo me sentí mal porque yo vi que usted saludó a Caridad con ese amor y yo sé que usted como que me saluda a mí siempre y yo sentí como que pasaba algo. ¿Hay algún problema? La hermana me va a decir, pero mi hermano, excuse, mira que yo pasé ahí, yo pasé a arreglar la mesa de los símbolos, mire, y yo no vi nada porque estaba como que tarde, entonces como que me compliqué, pero no, para nada, mi hermano, para nada. Y ya salimos de ahí, mire, dos hermanitos. Oye, sí, dijo porque este hermano es loco, este hermano tengo que abrazarlo, no vaya a hacer cosas que me haga un show. Entonces, pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Si te oyere, has ganado, como dice Yeandri, ¿un qué? A tu hermano, ganaste a tu hermano. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Ganar a mi hermano. Porque la unidad es el concepto sobre el cual Dios fundamentó la iglesia. Y el propósito siempre será ganar a mi hermano. Ahora bien, cuando yo quebranto ese orden, cuando yo no hago las cosas según Dios y lo hago según mi orgullo y lo hago según lo que yo creo, lo que yo pienso, entonces las cosas no salen bien. Y déjeme decirle que no glorifican a Dios. Porque usted puede decir que todo está bien, pero delante de Dios no está bien. Si usted es honesto y honesta, tiene que aceptar delante de Dios que no está bien. Así que el orden del primer paso es ese. Hay un proceso de corrección, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que estamos hablando de esta primera etapa de la corrección persona a persona, ¿bien? Que tiene varios aspectos la disciplina. Entonces, este es cuando hablamos de corrección personal. Una corrección que en la primera etapa no debería de estar involucrado en las autoridades de la iglesia, ni nada de eso. La disciplina personal entre nosotros los hermanos. Primero, yo me sentí ofendido. ¿Qué dice la Biblia? Ve, yo que soy el ofendido, es el que va. ¿Cómo lo hago? Aparto a solas a mi hermano o a mi hermana, el que yo siento que me ofendió. Y en amor le explico y le expreso cómo yo me sentí. Si eso sucede y ese hermano me oye atentamente y está de acuerdo conmigo, ¿termino qué? Ganando un hermano. ¿Bien? Entonces ahí debería de pararse todo. Pero no sucede así. Lo que sucede es que hay otro segundo paso para los que no obedecen. No se sabe cuánto. Nosotros hemos llegado a cuántos pasos. No digan nada. Siguiente. Verso 16. Pero si no te escucha, vamos a decir que ese hermano no fue. Vamos a decir que ese hermano no se acercó. Vamos a decir que esa hermana o hermano no jaló a nadie a sola. Vamos a decir que todo eso se voló. Si no te escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a buscar un intermediario, que no necesariamente tiene que ser el pastor, pero tiene que ser una persona madura en el evangelio, que pueda ayudarte. Cuidado con esa parte, porque algunas veces nosotros buscamos, en vez de un intermediario, buscamos un instigador o una instigadora.
Alguien cuando yo le diga lo que el hermano me dijo, uff, tú no eres la primera que te hacen eso. A mí, mi hija, me han hecho. Mira, pero que eso lo vemos nosotros, mis hermanos. Oigan, ustedes no se pueden imaginar. No, gracias a Dios que aquí eso no sucede. Gracias a Dios. Dios es bueno. Porque si no, gracias a Dios que Mayo y yo nos acostamos con esa paz toda la noche. Que ustedes no se pueden imaginar. Sin problemas, ustedes son, oigan, un palo. Nos llevan bien. No, sí, sí. Y tú te quedaste así. Ay, bueno, mija. Ay, que verdad, tu paciencia y tu paz. No, Dios está contigo, Dios te ha cambiado. Oye. Pero venimos nosotros y le seguimos poniendo. Oigan esto. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos hermanos para que por boca de dos o tres te explica la palabra, porque de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Para que no se diga que yo dije una cosa que no dije. Mira, mi hermano, nosotros hemos intentado hablar y lamentablemente como que no hemos podido delante del hermano fulano. Si tú me lo permites, yo quisiera compartirte qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo creo, o cómo yo pienso que nosotros, para que conste lo que nosotros vamos a hablar, para que no haya confusión. Yo pienso esto, que lo otro. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Es una persona que va a ser un mediador, una persona que está buscando un concepto de reconciliar la situación. Usted no va a buscar a cualquier persona para eso. Tiene que ser una persona madura. ¿Ok? Una persona que no se incline hacia un lado o hacia otro. Entonces, delante del Señor, usted le va a venir esa persona si usted lo pide al Señor y va a saber quién es. Entonces, alguien que esté en esa situación, usted va. Tenemos que tener cuidado porque algunas veces yo no soy la persona que voy al hermano, pero algunas veces puedo ser el instigador o la instigadora. ¿Me están comprendiendo, queridos hermanos? Tenemos que cuidar en el nombre del Señor de romper la unidad de la iglesia. Cuidado con eso. Evítalo en el nombre del Señor. Por último, si rehúsa ya escuchar lo que no quiso testigo, no quiso nadie, no haga lo que usted quiera, mi hermano, no, y que no, si rehúsa eso, dice, verso 17, dilo entonces a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué representaba un gentil y un publicano? Un publicano eran las personas que no eran parte de la iglesia del Señor. Tenlo por una persona que no ha conocido al Señor. Tenlo por un inconverso, es lo que dice la palabra. ¿Ya? Porque es alguien que hemos intentado constantemente de generar una corrección, de arreglar una situación, de vincular el concepto de la paz. Y si consistentemente en todos los intentos delante del Señor no quiere generar nada de eso y solamente quiere estar en medio de un conflicto, tenlo por inconverso y suelta eso. ¿Me están entendiendo qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, están esos procesos que están allí, que yo debo de verlo. Yo voy a leer todo el pasaje porque sin abundar, porque ya son las 9, sin abundar voy a tocar el texto bíblico del pasaje que le digo que está ahí, pero que lo usamos fuera del contexto. ¿Ok? Así que me van a perdonar porque le voy a robar 5 minutos más. Pero esto es, lea conmigo. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Ese verso lo sacan de contexto a cada rato. Oigan, no, porque lo que tú ates aquí, los hermanos emocionales, ¿no? ¿Verdad? Principalmente los pentecostales, lo que tú ates en la tierra, átalo, y lo que está atado en el cielo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? No, ahí no está hablando de atar una cosa y que se va a cumplir. No, ahí está diciendo, ¿qué es lo que había mencionado anteriormente? Que busque a la iglesia,
¿no verdad? Y a los hermanos. Es decir, si ya tú lo vas a tener por gentil y publicano, lo que está diciendo el pasaje es que todo lo que tú hagas y ejecutes, si ya tú hiciste todo eso, lo que se hace, lo que está diciendo el pasaje, y todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Si tú cumpliste delante del Señor todo lo que tenía que hacer en la vida de ese hermano y pasaste el proceso, como dice la Biblia que Él le va a dar cuenta al Señor. Lo que sucedió que en la tierra, Él le va a dar cuenta. Ya, eso es lo que quiere decir ese pasaje ahí, ese versículo. No otra cosa que la gente inventa y que dice y que lo saca de contexto. Seguimos leyendo porque hay otro que ese lo usamos nosotros. Otra vez os digo que si dos de vosotros, su versión dice que, lo voy a leer aquí, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Verso 20. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso no tiene que ver nada con lo que nosotros lo usamos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando? Desde el principio. Está hablando de la corrección y de la situación que hay entre los hermanos. Primero, si tuvo un hermano, ve solo. Si no atendió cuando estaban solos, ¿qué tú tienes que hacer? Busca testigos. Si no atendió con los testigos que tú buscaste, ¿qué tú tienes que hacer? Busca la iglesia. Y si finalmente no atendió a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Tú sabes lo que dice este verso? Porque lo que está diciendo, inicia desde el concepto de atar, lo que está diciendo este pasaje es, mira, si dos o tres personas, si la iglesia estuvo ahí y vio toda la situación de lo que estaba sucediendo, y esos dos o tres que estaban congregados en el nombre se pusieran de acuerdo, yo confirmo eso. Es lo que dice, es el significado verdadero del pasaje. Yo estoy en medio de ellos. ¿Ok? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que si se pusieron de acuerdo dos o tres y eso, hicieron todo lo que estaban de acuerdo, y dos o tres se pusieron y estaban de acuerdo en que esa fue la situación, entonces eso yo lo refrendo, esa es la palabra, eso yo lo confirmo. ¡Pum! Y ahí termina el pasaje. Este pasaje originalmente lo que está hablando es una continuación del concepto de esa corrección. Nosotros lo usamos la mayoría de veces, decimos, no, porque estamos aquí, mis hermanos, y tranquilo, denle, no importa que seamos dos o tres aquí, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Usted no está diciendo mentira. Claro, usted no está diciendo mentira porque Dios está en todos los lugares. Y dice la Biblia que el Señor acampa alrededor de los que le temen. Usted no está diciendo mentira, pero está utilizando un versículo bíblico en un contexto que no tiene nada que ver que cuando lo escribieron para hablar de eso. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, es por eso, y mire la gente, ¿qué dice eso? Yo lo dije. Sí. Exacto. Pero lo que le digo es que usted no está diciendo mentira. Vuelvo y aclaro, usted no está diciendo mentira porque el Señor está ahí. El Señor está en todos los lugares. Ahora, cuando el Señor dijo eso, no lo dijo hablando de eso. Lo dijo hablando de la misma situación que él venía explicando anteriormente. ¿Cuál era la situación? Del cómo nosotros manejarnos en el proceso de la relación con nuestros hermanos. Lo mismo que el versículo que leímos, que lo que tú ates en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo, porque está hablando de la misma cosa. Si usted lo lee despacio, se dará cuenta que es un solo mensaje. Lo único que nosotros lo vamos sacando. Quería darle esa notita
ahí, ¿no? ¿Verdad? Ya que estamos en el estudio bíblico, para que usted se vaya con eso aprendido el día de hoy. Bueno, mis hermanos, vamos a orar ya para despedir. La próxima semana viene lo bueno, porque vamos a hablar precisamente no solamente del concepto de la disciplina personal, que ya lo tocamos el día de hoy, sino vamos a hablar acerca de la disciplina ya con relación tomada a los miembros de la iglesia por los líderes de la iglesia. ¿Cuándo hay que poner a un hermano en disciplina? ¿Por qué se pone un hermano en disciplina? Hay un tiempo por el cual los hermanos se ponen en disciplina. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Cómo se tiene que correr? ¿Y por qué lo hacemos? Y cuando todo eso, en la voluntad del Señor, esperamos tratarlo la próxima semana. Así que trate de no quedarse, porque vamos a aprender mucho de este tema. Trate de repasar en Facebook, si la transmisión salió bien, usted la ve al paso. Ahí.